Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted una nueva jornada de trabajo en el campo, precisamente para conocer cuáles son las principales novedades en el sector productivo en Córdoba y en la República Argentina. Vamos a comenzar el programa con una nota muy interesante realizada con el ingeniero agrónomo y magíster obtenido en Estados Unidos, Jerónimo Watson, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Precisamente Watson volvió a hablar ante estudiantes de esa facultad por una invitación especial realizada por el decano de la casa vinculada a la producción, en este caso el ingeniero agrónomo Fernando Pedri, quien compartió esta jornada con alumnos y con el propio Jerónimo Watson. El tema, la biotecnología, una nota realmente interesante porque Watson viene trabajando desde hace bastante tiempo en los principales desarrollos en materia de biotecnología en la empresa Bioceres. ¿Cuál es la proyección de cara al futuro? ¿Cuánto falta para que ya exista una actividad comercial para la soja y el trigo resistentes a la sequía? Bueno, de todo esto habló Jerónimo Watson en esta nota con Mundo Agro. En septiembre llega la Expo Rural del 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María. Tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. La Argentina tiene una posición privilegiada desde el punto de vista de lo que nosotros denominamos la fotosíntesis en Argentina. Desde el punto de vista de la producción primaria hay ventajas competitivas enormes que hoy están muy aprovechadas desde el punto de vista de la producción de granos, también por ahí desde el punto de vista de la producción de la ganadería, pero que la biotecnología con las herramientas modernas puede transformar toda esa producción en proteínas, productos de mucho más valor. Por un lado, las mismas herramientas pueden permitir aumentar esa producción, con las ventajas que eso traería, pero probablemente y más importantes son las ventajas o los beneficios que podrían traer algunas aplicaciones de biotecnología para aumentar el valor de lo que se produce. Bien, entonces en este sentido todo sería como aplicado a este estudio que ustedes están desarrollando como mucho más certero. Esa sería la palabra, digo, a la hora de los resultados. Sí, desde el punto de vista de los productos que nosotros tenemos desarrollados, en la tecnología que se llama HB4, que tiene que ver con la tolerancia a sequía, sí, lo que estamos tratando de bajar es un poco el efecto que tienen las sequías ocasionales en un ciclo de producción y de alguna manera podría decir que se estaría disminuyendo el riesgo de ese sistema. Bien, esa investigación, tratar de lograr la resistencia de la planta en la sequía, ¿cómo se está desarrollando? ¿Cómo se viene investigando? ¿Cómo está llevando hacia adelante? Voy un paso más atrás. Ese descubrimiento ocurrió en el Sistema de Ciencia Nacional, en un grupo de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, liderado por la doctora Raquel Chan, en la década del 90, principios de los 2000. Ya hace más de 10 años que Bioceres viene desarrollando esta tecnología en diversos productos. Está más avanzado en trigo y en soja, particularmente en soja, donde ha recibido la aprobación comercial en la Argentina, pero esta aprobación está pendiente de la aprobación en los mercados de importación, principalmente en China. Y bueno, y en el caso del trigo todavía no ha recibido ninguna aprobación regulatoria. Así que, digamos, las proyecciones nuestras es que en los próximos 2 o 3 años, no antes de 2 o 3 años, esta tecnología podría estar llegando a nivel productor. Entonces, con esto ya tendríamos una instancia en donde, como planteábamos recién, la biotecnología ayudando al productor para mejorar una campaña, por ejemplo. Ahora, imaginamos que después de que aparezcan este tipo de soluciones, por ejemplo, para la falta de lluvias en algunos casos, seguramente que los desafíos vendrán y en línea con muchas nuevas cosas por descubrir o avanzar. Sí, todos los días aparecen mejoras en las técnicas, en los conocimientos que se tiene sobre la ciencia de la vida, básicamente lo que es la biotecnología, que es la aplicación de esos conocimientos. Y la revolución es muy grande en varios aspectos. Hay una revolución que tiene que ver con la secuenciación, con la genómica, con la edición génica, particularmente nuevas técnicas de modificar y hacer breeding mucho más
de manera mucho más precisa, hacer transgénicos de manera mucho más precisa, que van a permitir abordar estas mismas problemáticas con nuevas herramientas y posiblemente tener mejores resultados. Hoy por hoy muchos se preguntan hacia dónde va la biotecnología, porque ya sea en cuanto a lo que es la producción animal, como en este caso en donde vos estás observando en Bioceres la producción vegetal, están dando pasos realmente agigantados en cuanto a lo que significan estos avances. Hoy por hoy, como desarrollo, más allá de esta técnica para evitar la sequía o para que no impacte en un cultivo, ¿qué imaginás que viene en torno a esos desafíos que se investigan? No, las oportunidades son impresionantes. Ahí probablemente el mayor desafío tenga que ver un poco con la percepción pública de la aplicación de las tecnologías, que es lo que normalmente ocurre cuando hay algo disruptivo desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la tecnología, genera temores, y eso normalmente es lo que, digamos, disminuye la velocidad con que estas cosas se pueden implementar. Pero lo que viene es difícil de predecir, pero tiene que ver con nuevas versiones y mejores versiones de todo lo que hoy conocemos. Y probablemente la aplicación de biotecnologías en el mundo animal va a ser algo que en el futuro, o no en el futuro, porque por ejemplo hay un caso de mosquitos transgénicos que están ayudando a combatir el Zika en Brasil o en algunos lugares. Hay casos de salmones transgénicos que están aprobándose para consumo. Hay muchas cosas que se pueden hacer hoy con estas nuevas técnicas que la diferencia grande que tienen con las primeras etapas de la transgénesis tienen que ver con que permitirían trabajar de una manera mucho más precisa, y precisión significa también, desde el punto de vista de la percepción, menores riesgos ocultos, que es parte de lo que generó ciertas dudas al principio con la transgénesis, porque hay una parte de la transgénesis que son efectos no esperados, que uno no puede predecir por cambios al azar. En este caso, al aplicar, digamos, una cirugía mucho más precisa, se podrían estar generando y aceptando cosas que de otra manera no se aceptarían. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Tenemos más notas, por supuesto, para compartir con usted. En instantes estará con nosotros Daniel Igarzábal hablándonos del encuentro de monitoreo de fin de mes, pero también una nota interesante acerca de cómo vienen las políticas vinculadas a la producción porcina con Marcelo Terzo del sector de agregado de valor del Ministerio de Agroindustria, obtenida en Río Cuarto por Susana Álvarez. Pausa y seguimos el Mundo Agro. Bancor presenta su nueva línea de préstamos para adquirir equipamiento ecosustentable para su empresa o para su hogar. Consulte más comercios adheridos en www.bancor.com.ar. Seguimos el Mundo Agro y en este bloque vamos a compartir una interesante nota obtenida por Susana Álvarez, nuestra corresponsal en Río Cuarto, en el marco de lo que ha sido una nueva muestra de otoño organizada por la Sociedad Rural del Imperio del Sur. En esta oportunidad con Marcelo Terzo, quien es el representante de las políticas de agregado de valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación. El tema, por supuesto, más destacado fue de qué manera los anuncios del gobierno de Mauricio Macri, como por ejemplo quitarle las retenciones al maíz, terminaron afectando a los productores porcinos, un tema que se notó precisamente en el marco de la muestra. Y otras cuestiones que tienen que ver con la política productiva. Susana Álvarez entrevistando a Marcelo Terzo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Marcelo Terzo,
hay un planteo que se viene haciendo en los sectores que están siendo los más atacados en esta época, que es el tambero y el porcino, y que tiene que ver, bueno, y también se hizo ahora en el acto inaugural de contemplar la cadena de valor de la producción para ajustar los precios. ¿Esto se está trabajando en el Ministerio de Agroindustria? ¿De qué manera? Sí, primero le voy a modificar la palabra, no es un castigo, en realidad tiene que ver con cambios de variables que hemos tenido que hacer en términos macroeconómicos en nuestro país, que también era un reclamo del sector agropecuario en general. Fundamentalmente estamos planteándolo desde la eliminación de las retenciones. Bueno, evidentemente eliminar las retenciones sobre el maíz ha implicado el incremento de los costos de los insumos para estos sectores en particular, sumado a algunas problemáticas que tenían y también, bueno, algún esquema vinculado con la parte de importación, que una parte de la cadena, en este caso porcina, nos ha solicitado que necesitan algún ingreso del mercado externo, fundamentalmente en la pulpa, porque la parte frigorífica necesita ese producto para otros productos de la cadena. El mensaje que uno puede dar desde el Ministerio de Agroindustria, del Gobierno de la Nación, es que en realidad nosotros estamos ocupándonos de cada una de estas dificultades que se han presentado a partir de las modificaciones macro que hemos tenido. Pero que bueno, teníamos que sincerar la economía, teníamos que sincerar ciertos factores y por supuesto que en esto sabemos que algunos sectores han quedado perjudicados, pero el Estado no se olvida de esto y ha puesto herramientas a disposición en términos de financiamiento, pero también con una prioridad en el mediano y en el largo plazo. Nosotros estamos convencidos que debemos aumentar nuestro stock ganadero en todos los productos de la cadena cárnica. Para eso hemos puesto en el mercado más de 1.000 millones a disposición en términos de financiamiento. Y así en la lechería, así en el agregado de valor, y en esto también es necesario que el sector productivo también se transparente a alguna parte de ese sector productivo para que pueda tener acceso a esos beneficios, porque los beneficios le llegan a algún sector productivo cuando está identificado en términos de Estado. Es decir, si yo no tengo un quit, no puedo acceder a los sistemas de financiamiento, los sistemas de subsidio, los sistemas de bonificaciones en ese sentido. Entonces, necesitamos entre todos construir para fortalecer cada uno de los sectores agropecuarios. El Estado está preocupado, está ocupándose y por eso también tenemos modificaciones hacia adelante, vinculadas también con lo que es el ambiente, porque el sector productivo tiene también una responsabilidad social, moral, de encargarse de la preocupación del ambiente. Por eso nosotros desde el Ministerio estamos con la ley de bosques, con la ley de humedales, con la ley de semillas. Bueno, de alguna manera tratando de mirar de forma integral para realmente poder tener el despegue en el desarrollo agropecuario, que sin lugar a dudas es nuestro motor de desarrollo a nivel nacional, de desarrollo de las economías regionales, la posibilidad de arraigo de las personas en sus pueblos y el crecimiento de las familias donde han nacido, que eso es el anhelo de nuestro presidente y hacia eso apuntamos desde todos los sectores del Estado, desde agroindustria, desde ambiente, desde energía, desde producción, desde el área de infraestructura. Debemos hacer una enorme inversión en infraestructura en los distintos sectores del país. Bueno, esas son políticas de mediano y largo plazo y la debemos construir entre todos. Por eso es muy importante que en esta muestra hoy hayan estado la provincia, hayan estado, por supuesto, como siempre, las organizaciones que representan el sector y, sin lugar a dudas, la nación. Yo hacía un paralelismo. El año pasado me tocó inaugurar a mí, como secretario de Desarrollo Económico, esta muestra. Solo estaba el municipio, que poco puede hacer sobre políticas generales en la parte agropecuaria. Bueno, hoy estábamos todos. Es decir, el año pasado parecía que no había horizonte claro. Este año hay dificultades, pero el horizonte está despejándose y, por supuesto, el actor privado, cada uno de los productores, del más pequeño hasta el más grande del país, sabemos que están haciendo esfuerzos, sabemos que están en este momento sobreviviendo a algunos, pero que tienen todas esas perspectivas porque nos lo vienen a decir. Están empezando a proyectar sus futuras inversiones mirando a un país que es el que todos los argentinos queremos y, por supuesto, desde el Gobierno de la Nación es el que aspiramos.
Recién hablaba con un productor porcino y él me planteaba la necesidad de lograr el diálogo entre todos los actores sociales que forman la cadena de producción, precisamente para lograr una menor diferencia en las ganancias, digamos, de lo que obtienen a lo largo de la cadena. ¿Cómo lo ven desde el gobierno como posibilidad a esto, de sentarlos a todos en la misma mesa y sacar un diálogo fructífero? Es lo que se está procurando desde el gobierno y es lo que estamos trabajando. Si siempre, digamos, de manera ejemplificativa, se da el poco dinero que recibe el productor y el mucho dinero que le cuesta al consumidor lo que este productor produce, ¿no? Entonces ahí es donde está el desfasaje o lo que pareciera distorsión en la cadena. Bueno, lo estamos haciendo con cada sector, pero en esto, por eso yo recién decía, depende mucho de la responsabilidad social, moral y la responsabilidad empresaria que se tenga en toda la cadena. El Estado va a hacer todo el esfuerzo, porque necesita que el productor reciba más y porque necesita que el consumidor pague lo justo. Bueno, entre medio todos tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, tenemos que hacerlo en el marco del consenso, por eso armamos las mesas en cada una de las cadenas y tratamos de llegar. Lo que pasa es que, claro, hay cuestiones que tienen que ver con resoluciones mayores, que a veces tiene que ver con lo impositivo, a veces tiene que ver con la logística, a veces tiene que ver con la infraestructura. Bueno, cuando son estas problemáticas las que desfasan esta parte de la cadena, por supuesto son planteos para mayor plazo. Bueno, pero tenemos que trabajar los puntos. El compromiso es ese. Creo que lo que hay que destacar fundamentalmente es que el gobierno nacional abrió el diálogo absoluto al sector productivo de la República Argentina. Y en realidad ese reconocimiento se tiene porque cada reunión que tenemos, desde el productor más pequeño hasta la Cámara Representativa mayor que puede existir en el país, es que lo primero que dicen, bueno, lo primero que celebramos es que nos podemos sentar en una mesa a plantear los problemas, a proponer soluciones y que el Estado nos escuche y en función de eso armar el andamiaje normativo para que salgamos adelante. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. Daniel Igarzábal nos habla cómo viene la jornada de control y monitoreo de malezas y plagas que se va a concretar a fin de mes en Córdoba. Ya seguimos. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En septiembre llega la Expo Rural del 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María. Tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. Y ahora en el último tramo de Mundo Agro, la palabra del ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. La consultora Alcone tiene prácticamente todo listo ya en cuanto a lo que significa la organización de esta jornada especial dedicada precisamente al control y monitoreo de malezas. 12ª edición que ya tiene, por supuesto, estos contenidos. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Bueno, Daniel Igarzábal, en pleno preparativo, en lo que respecta al nuevo congreso que van a concretar en poco tiempo más aquí en Córdoba para hablar de monitoreo y control de plagas. Así es, va a ser la edición número 12 ya del encuentro de monitoreo y manejo de problemas sanitarios en cultivos, fundamentalmente en cultivos extensivos. Esto va a ser entonces 29 de junio en el Quórum Hotel acá en Córdoba.
Una sola jornada. En este caso han decidido concentrar la actividad que antes realizaban en 2 jornadas en una sola. Sí, un poco a pedido de la gente o escuchando a la gente, digamos, sobre todo porque viene mucha gente de afuera, mucha gente del interior y les cuesta bastante quedarse 2 días. Entonces hicimos una programación de tal forma que no se pierdan nada, que puedan hacer los cursos que normalmente brindamos y por la tarde el plenario con acceso a todo el mundo y que puedan terminar todo en una sola jornada. Como siempre, ustedes se han concentrado en esto de convocar a lo más granado en cuanto a la especialización en la temática que van a abordar, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Por qué no nos anticipás quiénes han confirmado su presencia? Sí, bueno, siempre fue así, digamos, tratamos de que los temas que han tenido mayor trascendencia en la última campaña, tratar de volcarlos, resumirlos y sacar experiencias y también adelantarnos un poco lo que puede venir. Por eso, como casi siempre lo que pasa en Brasil al poco tiempo pasa en Argentina, muchos de los disertantes son justamente brasileros. Tenemos 4 temas que son la base de este encuentro. El primero es la resistencia de insectos y de organismos genéticamente modificados, fundamentalmente maíces, que se llaman BT, a plagas, ¿no? Esto que ha cambiado bastante, las plagas se están haciendo resistentes a los insecticidas y a los cultivos transgénicos de este tipo, por lo tanto ahora hay que empezar a manejar este problema. Para eso traemos al doctor Celso Moto, de San Pablo, de Piracicaba, de la Universidad de San Pablo, que es el mejor especialista, yo diría, de sudamericano y latinoamericano en el tema de resistencia, que va a hablar específicamente de este tema. Ese es un curso y luego la gente va a tener oportunidad de escucharlo en el plenario a la tarde. Otro de los cursos es orugas y chinches en soja, que siempre hay novedades. Hay especies nuevas que ya están, de las cuales se está hablando muchísimo en Brasil, sobre todo algunas bolilleras nuevas. Nosotros tenemos una sola bolillera, creíamos que teníamos una sola, hemos confirmado ya que tenemos 2, y que todavía en el campo es muy difícil diferenciar si es una o es otra, pero si hay fallas a veces en los tratamientos es achacable a esta nueva que es más tolerante, que se llama Helicoverpa armigera. Entonces traemos gente de Brasil en donde esto ya ha pasado, incluso estas 2 y otras más nuevas que pueden llegar al cultivo de soja. Y chinches, que es una cuestión que este año el productor se dio cuenta que había que darle un poco más de bolilla al tema chinches, porque con toda la humedad y con todos los problemas que hubo ambientales, con tanta lluvia, las picaduras de chinche que antes solamente afectaban el tamaño del grano, ahora fueron puerta de entrada para enfermedades. Entonces, todos los análisis que hemos hecho de sojas con enfermedades tenían picaduras de chinche. Por lo tanto, creo que se está subvaluando un poco el daño potencial de las chinches y se le está dando demasiada soga muchas veces, pensando que 1 por metro o a veces menos por metro, y en la última etapa de cultivo, donde ya nadie hace tratamiento, no influirían sobre el rendimiento, pero eso ahora se está viendo de que no es realmente así. Después tenemos otro curso también que es clásico todos los años, con todas las novedades que hay en las técnicas de monitoreo, que los desarrollamos con Roberto Peralta, con Guillermo Grasso, los damos en conjunto con toda la gente de la empresa, diciendo, bueno, cuáles son las novedades en monitoreo y cuáles son las técnicas más adecuadas para la próxima campaña en función de lo que ha pasado en las últimas. Estos 3 cursos, digamos, van a ser por la mañana, y un cuarto curso que complementa la temática es el de herbicidas. Pero no, digamos, este herbicida es mejor que aquel y este herbicida mata a este yuyo resistente y aquel no. Vamos a volver a las bases, es decir, traemos a 2 personas que después de buscarlas por toda Latinoamérica, incluso por Estados Unidos, las encontramos aquí mismo en Argentina. Quienes podían dar este curso, una doctora de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, María Luz Zapiola, que va a hablar sobre lo que es la fisiología de la maleza en función de cómo se comporta una molécula de herbicida. Es decir, vamos a entender eso primero y después vamos a hablar de cuál es la dosis y cuál es el mejor producto. Y después, ¿qué pasa con los herbicidas en el suelo? Francisco Bedmar, de la Unidad Integrada de Balcarce, Mar del Plata, va a ser el encargado de desarrollar este tema. O sea que tenemos herbicidas, tenemos insecticidas, tenemos monitoreo, tenemos resistencia. Los temas más candentes van a estar en este encuentro. Bien, todo esto entonces concentrado en el mismo día, Hotel Quórum. En cuanto a las inscripciones o la participación de la gente, ¿de qué manera se puede dar? ¿Dónde se puede conseguir información? Se puede hacer de muchas maneras, digamos. Se puede consultar por mail al que estamos viendo en pantalla, o bien en la página de Facebook, también eso que estamos viendo ahora en pantalla, y
Este año introducimos una nueva forma de inscripciones a los cursos. Por la mañana va a haber cursos que estos tienen un costo. Estos cursos, donde traemos disertantes de otros lados y todo ese tipo de cuestiones que estaba explicando, y por la tarde es abierto a todo el mundo, pero teniendo la invitación, o sea, hay que conseguir la invitación, pero es sin cargo. Para los cursos que tienen cargo, digamos, y que deben comprarse las entradas, que la verdad que nos ha sorprendido porque ya están vendidas prácticamente 3/4 de cada uno de los cursos en cuanto a la capacidad en la dirección esta que estamos viendo en este momento en pantalla. Bien. La gente tiene muchas vías entonces para poder buscar información. Están todos esperados como siempre para este gran encuentro que tiene muchísimo trabajo, pero sobre todo muchísima información en cuanto a una temática a la que el productor y el técnico le tienen que prestar cada vez más atención. No solamente eso, porque digamos lo importante es la actualización y la prevención. Creo que tenemos que estar más en eso. Antes era simplemente cuál es el mejor producto, cuál es la dosis y se terminó. Creo que ahora hay que pensar un poco más la agricultura. Cada vez tenemos que pensar más en lo que es ambiente, cada vez tenemos que pensar más en lo que es manejar plagas y no simplemente controlar. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Mantén patios y jardines desmalezados y libres de recipientes y objetos donde pueda acumularse agua. Cualquier recipiente que se encuentre al aire libre debe colocarse boca abajo, evitar floreros y, en caso de tenerlos, cambiar frecuentemente el agua y limpiar las paredes del recipiente con un cepillo, al igual que con los bebederos de animales. Evitar las picaduras de mosquitos con repelentes y tabletas. Cubrir cunas y cochecitos con telas mosquiteras. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de este y de todos los programas pueden ser consultados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Gracias y será hasta entonces.